Hola iglesia, muchas bendiciones. Queremos saludarles en esta preciosa noche, deseando que la paz de Dios y la presencia de Dios estén en cada uno de sus hogares. Y bueno, preparados una vez más para compartir una palabra de Dios. Quiero que en este momento hagamos una oración porque yo sé que Dios va a traer una palabra muy especial a nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad, el tiempo que nos permites compartir en este momento con tantas personas que se conectan desde sus hogares, desde sus casas, aquí en Cartago, en Colombia y en diferentes partes del mundo. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús para que en esta noche tú traigas una palabra de bendición, de inspiración, una palabra que traiga revelación, una palabra que traiga exhortación, consolación, edificación. Señor, pongo mi vida imperfecta como pastor, como predicador. Te pido que me laves, que me limpies y que tú uses mi vida para glorificarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a compartir en esta preciosa noche tiene como título: ¿por qué estoy desanimado? Quiero preguntarte, ¿estás desanimado? Ojalá que no. La mayoría de nosotros los seres humanos siempre empezamos las cosas con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con muchas expectativas, con muchas ganas. Todo lo que empezamos, cuando empezamos un matrimonio, cuando empezamos un negocio, cuando empezamos un ministerio, cuando empezamos una carrera universitaria, un curso. Bueno, en fin, cualquier cosa que emprendamos, empezamos con mucha fuerza, con mucha motivación. Pero en el camino muchas veces nos desanimamos. Nos encontramos con ese gran obstáculo, el desánimo. Y lo cierto es que si nosotros no aprendemos a sobrellevar, a sobrepasar, a vencer el desánimo, vamos a quedar en la mitad del camino. Vamos a quedar con esa palabra, mediocres. La palabra mediocre viene del alpinismo, quedar en la mitad de la montaña, porque el desánimo nos deja allí, en esa posición. No vamos a alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros propósitos en Dios, y vamos a tener grandes desastres si no vencemos el desánimo. La Biblia nos muestra, por ejemplo, en Números capítulo 21, versículo 4, esta verdad que yo le estoy hablando, cómo empezamos el camino y cómo el desánimo puede llegar en medio del camino. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ojo, se desanimó el pueblo por el camino. Empezaron muy bien. Este es el pueblo que salió de Egipto, que Moisés sacó con grandes señales, prodigios de parte de Dios, y que empezaron con mucho ánimo, pero aquí ya los vemos que en el camino se desanimaron. ¿Qué es el desánimo? Escuche estas definiciones que le voy a leer. El desánimo es un sentimiento que invade el cuerpo y la mente, haciéndonos sentir poca energía, poca vitalidad. Perdemos el vigor, la fuerza. Cuando estamos desanimados, experimentamos una especie de tristeza, cansancio, falta de motivación, pereza, desgane. Hace que el panorama de nuestra vida se vea mal. Todo lo empezamos a ver gris. Empezamos a dejar de verle sentido a nuestras vidas, sentido a las cosas que en otro tiempo quizás nos motivaban, ya no le vemos el sentido. Cuando una persona está desanimada, empieza a tener una mala actitud, e inclusive el desánimo nos puede llevar al pecado. Y quiero demostrárselo leyendo de nuevo el versículo. Ahí está, Números 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Pero note que algo ocurrió cuando el pueblo se desanimó.
Ahí está en el versículo siguiente, 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Cuando tú estás desanimado, empiezas a tener una mala actitud, empiezas a quejarte, empiezas a hablar cosas incorrectas. Aquí nos muestra la Biblia que el pueblo estaba desanimado y eso los hizo murmurar, quejarse en contra de Dios y en contra de Moisés. Su actitud se volvió una actitud terrible. Miren lo que decía: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma está hastiada, tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Escuche esto. Note usted que el desánimo no causó en Dios sino enojo. Dios no dijo: ay, qué pesarme, mis muchachos están desanimados. El desánimo y esta murmuración y esta pésima actitud lo que hizo fue que Dios se enojara de tal manera que envió un juicio. Serpientes que mordían al pueblo empezaron a morir. Y mire lo que dice el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Pero escuche esto, que dice: hemos pecado. O sea que el desánimo los llevó al pecado. El desánimo los llevó a una mala actitud. El desánimo los llevó a la queja. El desánimo los llevó a ver todo mal. Y el desánimo los llevó a el pecado. No solamente el desánimo produce en nosotros una mala actitud, nos lleva a quejarnos y a pecar, sino que el desánimo ocasiona algunas cosas que le voy a leer. Por ejemplo, empezamos a apartarnos de la gente, empezamos a aislarnos, empezamos a perder el deseo de vivir y empezamos a perder cosas importantes como el deseo aún de alimentarnos, de preocuparnos por nosotros mismos. Empezamos a sentirnos con el deseo muchas veces de dormir y no despertar. Ese fue el caso, por ejemplo, que nosotros vemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del profeta Elías. Fíjese usted este caso. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjense que lo primero que vemos es que cuando Elías se desanimó, lo primero que hizo fue aislarse de su criado. Su criado era su compañía, su confidente, la persona con la que él estaba siempre, pero el desánimo lo llevó a aislarse, a dejar a su criado a un lado. Escúcheme, cuando nosotros estamos desanimados, empezamos a aislarnos de las personas importantes, de nuestra familia, de la iglesia, de amigos, etc. Y dice la Biblia en el versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, ojo con esto, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí nos está demostrando la palabra que una persona desanimado pierde el deseo de vivir. Ya este hombre quería morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida. Cuando una persona está desanimado, puede llegar a estos extremos. Dice el versículo 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Aquí nos muestra que el desánimo llevó al profeta a quererse dormir, a echarse a dormir y quizás a no querer comer. Entonces fíjese usted que estos son grandes síntomas de una persona desanimada. Si usted es una persona que está desanimado, a lo mejor muchas de las cosas que yo estoy leyendo usted ya las está viviendo. Ahora, no solamente el desánimo trae una mala actitud, queja, ¿verdad?, pecado,
aislarnos, perder el deseo de vivir, la motivación, sino que el desánimo nos paraliza, nos detiene de nuestras actividades, de nuestros ministerios, de nuestros objetivos, nos estanca. Fíjense lo que dice la Biblia en Nehemías capítulo 4 versículo 6. Dice que ellos estaban haciendo una gran edificación, y dice la Biblia: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y escuche esto: el pueblo tuvo ánimo para trabajar, porque para trabajar tú necesitas tener ánimo. Y mientras que ellos tenían ánimo, las cosas iban marchando, el muro estaba excelente, creciendo, construyéndose. Pero, fíjese el versículo siguiente, 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, enemigos del pueblo, y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Gente que se empezó a enojar y a traer amenazas sobre el pueblo, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y ojo con el versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Escuche, el pueblo, las fuerzas se debilitaron, el pueblo se desanimó, y dice que no podían edificar el muro. Cuando tú te desanimas, empiezas a dejar de hacer lo que estás haciendo. Para tu trabajo. Esto nos muestra que el desánimo los paralizó. Así que a este punto usted ya puede ver que el desánimo es un enemigo peligroso. No es un tema menor el que estamos hablando. No es como que me desanimé y no es nada. No, el desánimo es asunto serio, porque te puede llevar a pecar, a causar el enojo de Dios y a paralizarte en la vida. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos en esta preciosa noche es: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué ha llegado el desánimo a mi vida? Si venía bien, si empecé con tantas ganas este matrimonio, esta carrera, estos estudios, este ministerio, ¿por qué ha llegado el desánimo a mi vida? Eso es una pregunta que queremos por lo menos dar algunas razones, de algunas causas del desánimo. La primera: ¿por qué nos desanimamos? Número 1, porque muchas veces las cosas no nos salen como esperábamos, y entonces entramos en frustración, nos frustramos, ¿verdad? Estamos frustrados porque quizás le echaste muchas ganas a ese trabajo, le echaste muchas ganas a ese proyecto, pero las cosas no te salieron bien. Entonces te frustraste y te desanimaste. De verdad, estabas trabajando por ese matrimonio, tenían muchas expectativas, pero algo pasó, las cosas en el camino se salieron de tus expectativas, no resultaron como querías, y entonces te desanimaste, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo vemos en Elías. Elías tenía una gran frustración. Dice Primera de Reyes 19 versículo 10: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El profeta está frustrado porque quizás él esperaba que después de que haya descendido fuego del cielo, de ejecutar grandes proezas, pues la gente se iba a arrepentir, la gente iba a buscar a Dios. Pero él está frustrado porque ve que su trabajo, que su labor como profeta, que sus advertencias no han tenido resultado en el pueblo. El pueblo dice: han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Entonces, muchas veces el desánimo
desánimo viene por nuestra frustración, ¿verdad? Nos sentimos frustrados, las cosas no salieron como esperábamos. Segunda razón, el desánimo también muchas veces viene a nuestras vidas por las pruebas y las dificultades del camino, ¿verdad? Pruebas y dificultades. Y digamos que este fue el caso del pueblo de Israel, que ya comentamos. Volvamos a leer. Números 21:4 dice: después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Pero por qué se desanimó? Note que en el versículo 5 nos damos cuenta de sus quejas. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Noten qué era lo que los tenía desanimados: las dificultades, que no tenían agua, que no tenían la comida que ellos querían, que estaban cansados de comer siempre lo mismo. Entonces aquí vemos otra razón, ¿verdad? Cuando hay muchas pruebas, muchas dificultades, eso trae desánimo. Quizás muchas personas en medio de lo que estamos viviendo hoy día, que no es fácil, ¿verdad? Una pandemia que ha traído escasez, que ha traído pues muchas dificultades. Quizás algunos han perdido sus empleos, su provisión, y eso también puede traer desánimo, ¿verdad? Las dificultades, la escasez, los problemas, las pruebas que quizás estás teniendo y que tú no has visto cómo salir, y entonces ha entrado un desánimo en tu vida. ¿Cuál es otra razón? ¿Por qué estoy desanimado? Otra de las razones, número 3, es por la oposición y los obstáculos que experimentamos en nuestra vida. Muchas veces tenemos oposición en nuestras vidas. Se levanta gente en nuestra contra, se levantan enemigos o se levantan muros en contra de lo que nosotros estamos haciendo. Eso lo podemos ver. Ese fue el caso, por ejemplo, del pueblo que estaba edificando los muros con Nehemías. Volvamos a leer. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces fíjese usted que el pueblo estaba animado, trabajando y juiciosos, haciendo su labor, hasta que tuvieron una oposición. Empezaron a levantarse sus enemigos, a recibir amenazas, a escuchar palabras desagradables en su contra, y eso los desanimó. Entonces, muchas veces el desánimo viene a nuestras vidas por esta causa. Gente que te hace la guerra, que te critican, que murmuran de ti, que hablan mal, que te hacen la guerra en el trabajo, que te hacen la guerra en el ministerio, familiares que te hacen la guerra en tu matrimonio, etc. Entonces, esta es otra de las razones por las que muchas veces viene el desánimo a nuestras vidas. ¿Por qué estoy desanimado? Otra razón: por el cansancio, ¿verdad? Muchas veces estamos trabajando y dándole, y el cuerpo nos pide factura, nos cansamos, nos fatigamos, y eso también puede estar causando un desánimo en tu vida. El cansancio, por la espera, porque quizás nosotros hemos estado esperando respuestas de Dios, oraciones no contestadas, o estamos esperando que algo suceda y eso que esperamos no viene, y eso también trae desaliento a nuestro corazón. Por problemas emocionales, sentimentales, de pareja, cosas que vienen a abrumarnos, y verdad, y pueden traer también desánimo. Y escuche esta razón: muchas veces también nos desanimamos por la falta de intimidad con Dios,
porque nos hemos descuidado espiritualmente. Y yo creo muy seriamente que Dios es la fuente de nuestra fuerza, la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestro vigor. Y cuando nosotros empezamos a desconectarnos de la fuente, a desconectarnos de Dios, empezamos a perder ese vigor y viene el desánimo. Todo lo que tú ves aquí está trabajando este aparato que yo tengo aquí en mis manos, este iPad, este televisor, estas luces, este micrófono, está funcionando porque está conectado a una fuente de poder. Pero si en este momento mi esposa, otra persona viniera y desconectara de esa fuente de poder, esto inmediatamente pierde la energía, la fuerza y deja de funcionar. Escúchame, lo mismo pasa en nuestras vidas. Muchas veces el desánimo viene porque nos desconectamos de la fuente de poder de nuestro Dios y entonces entramos en desaliento, en depresión, en tristeza, en todos estos sentimientos que estamos mencionando. Ahora, ya hemos hablado a este punto. ¿Qué es el desánimo? ¿Cuáles son algunos síntomas del desánimo? Hemos dado respuesta a la pregunta de nuestra noche y es ¿por qué nos desanimamos? Y hemos visto algunas respuestas, pero es muy propicio para nosotros en esta noche la cuestión de qué hacer. ¿Cuál es la solución? Me dirá usted que se encuentra desanimado. ¿Cuál es la solución, pastor, al desánimo? ¿Qué podemos hacer cuando viene este peligro, este enemigo llamado desánimo? Quiero hablarles de cinco pautas, 5 soluciones para el desánimo. La primera solución que nosotros encontramos es identificar la causa de tu desánimo. Para tú ser libre del desánimo, primero necesitas saber por qué estás desanimado. ¿Cuál es la razón de tu desánimo? Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 42, versículo 5. El salmista está preguntando lo siguiente, está hablando, tiene como un diálogo interior con su alma y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. El salmista está preguntándose: pero yo, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué me siento turbado? Está haciendo una pregunta interior. Escúchame, lo primero para uno poder vencer el desánimo es hacerse esa pregunta: ¿por qué estoy abatido? ¿Por qué me siento turbado? ¿Por qué me estoy sintiendo desanimado? ¿Por qué estoy sintiendo estoy perdiendo el deseo de vivir? ¿Por qué he perdido la motivación? ¿Por qué ya estoy viendo todo lo malo? ¿Por qué ya no estoy disfrutando mi trabajo? ¿Por qué no estoy disfrutando ya mi relación de pareja, etcétera? Tienes que darte cuenta de cuál es la razón, cuál es la causa, qué es lo que trajo desánimo a tu vida. Eso es lo primero para nosotros poder salir del desánimo, identificar la causa del desánimo. Lo segundo que nosotros necesitamos hacer cuando estamos desanimados es recordar a Dios, recordar sus promesas y recordar sus beneficios. Mire lo que dice la Biblia. Volvamos al Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. Pero mire lo que dice inmediatamente en el versículo siguiente: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, escuche, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Fíjese que él está diciendo: estoy abatido, estoy desanimado, pero Dios mío, yo me acordaré por tanto de ti. En medio del desánimo tú tienes que acordarte del Señor, acordarte
de lo que Él ha hecho por ti. Porque recuerden que uno de los síntomas del desánimo es que nosotros empezamos a ver el panorama gris. Todo lo empezamos a ver mal. Entonces, por eso es muy necesario empezar a recordar cómo Dios ha actuado en otros momentos, cómo hemos tenido luz, gozo, alegría en otros momentos de nuestra vida, cómo Dios ha sido bueno. Mira, por ejemplo, el Salmo 22, que quiero mostrarte allí cómo funciona este principio. Aquí está hablando el salmista y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Note que este hombre está afligido, no encuentra a Dios, está desanimado, está abatido. Pero dice en versículo 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. No sé si usted note el principio allí. El hombre está afligido, pero dice: Señor, pero tú eres santo. Nuestros padres esperaron en ti, clamaron en ti, tú les ayudaste. Está recordando cómo Dios ha actuado a favor de su familia, cómo Dios ha actuado en otras oportunidades. Entonces, fíjate que esto es clave. En medio del desánimo, tú tienes que acordarte de Dios. Tienes que recordar su bondad, tienes que recordar lo que Él ha hecho en otras oportunidades para alentar tu alma, alentar tu espíritu. Fíjate que el mismo salmista en Salmo 103, versículo 1, está hablando a su alma, quizás en un momento de desánimo, de dificultad, y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides, escuche, no olvides ninguno de sus beneficios. En medio de la dificultad, en medio del desánimo, recuerda los beneficios de Dios. ¿Por qué? Mira lo que él empieza a recordar. Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo esto es lo que tú y yo necesitamos hacer en medio del desánimo. Primero, reconocer la causa. ¿Por qué estoy abatido? ¿Qué le pasa a mi alma? ¿Por qué estoy acongojado, abrumado? ¿Por qué estoy desanimado? 2. En medio del desánimo, empezar a acordarnos de Dios, de sus promesas, de sus beneficios, de cómo ha actuado en otras oportunidades, etcétera. Recordar. Tercero, en medio del desánimo, tú y yo necesitamos fortalecernos en Dios. Porque en medio del desánimo uno está debilitado, está sin fuerzas, pero ahí es donde nosotros necesitamos buscar fuerzas. ¿En dónde? En Dios. Fortalecernos realmente en Dios. Primera de Samuel 30, versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Era un momento muy difícil en la vida de David y de sus hombres, de tal manera que dice que aunque eran unos guerreros, unos valientes, estaban llorando hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y dice en el versículo 6: y David se angustió mucho porque el pueblo aún hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Habían sido secuestrados todos sus familiares, sus pertenencias estaban quemadas. Y dice, escuche esto, en medio de ese desánimo, de ese dolor, dice: mas David se fortaleció
en Jehová su Dios. Escuche eso. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y escúchame, en medio de tu desánimo, en medio de ese sentimiento de frustración, de tristeza, de depresión, tú y yo necesitamos fortalecernos en Dios. Fíjese que David en el momento más difícil, uno de los momentos más difíciles de su vida, se fortaleció en Dios. Miremos este otro versículo. Dice la Biblia en Romanos 4, versículo 19, nos está hablando allí la palabra acerca de Abraham, que llevaba ya más de 25 años esperando una respuesta, esperando una promesa de parte de Dios, un hijo. Pero dice la Biblia en el versículo 19 de Romanos 4 que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ya envejecido, quizás sin ninguna esperanza, viendo la esterilidad de la matriz de su esposa, que humanamente ya era imposible que el milagro sucediera. Pero dice que él no se debilitó, y en el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en medio del desánimo, fortalecernos en fe, dando la gloria a Dios. Así tú no hayas visto la respuesta, así las cosas no hayan salido como tú esperabas, así lo que tú anhelas no haya venido, no te desalientes, sino fortalece tu fe en Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. En el Salmo capítulo 73, nosotros nos topamos allí con la historia de un hombre, un salmista, que está desanimado. Y está desanimado por las contrariedades de la vida, porque se ha puesto a meditar en cosas que no le han convenido a su alma. Dice en el Salmo 73, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre se desanimó porque estaba viendo que otros prosperaban y él no, que otros avanzaban, y aún inclusive pecadores impíos que les estaba yendo bien, que se estaban enriqueciendo, que estaban viendo prosperar quizás sus negocios, y él dice que se desalentó, se desanimó viendo la prosperidad de esos impíos. Dice que tuvo envidia, y en el versículo 13 él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Ha sido en vano tanto esfuerzo, tanta santidad, tanto buscar agradar a Dios. Dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Quizás él no entendía, pero dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y si usted sigue leyendo, dice, tan torpe era yo que no entendía. Dice que entendió muchas cosas cuando él entró en la presencia de Dios. Entonces escúcheme, este hombre fortaleció su fe en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en medio del desánimo, ir a la presencia de Dios y fortalecernos en Él. Si tú miras el caso de Elías, que ahorita hablábamos, que se desanimó, quería morirse, se echó a dormir, ¿cómo fue que él pudo superar esto? Cuando él comió, se levantó y fue a una cueva y tuvo un encuentro con Dios, donde fortaleció su fe y renovó su visión. Entonces escuche, mi amado, para nosotros ser libre del desánimo necesitamos primero reconocer la causa del desánimo. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Qué es lo que me tiene así? Alma mía, ¿por qué estás frustrada? ¿Por qué estás agobiada? Segundo, necesitamos empezar a acordarnos
de Dios, de sus beneficios, de sus promesas. Tercero, necesitamos ir a la presencia de Dios y necesitamos fortalecernos en Él, fortalecernos en oración, conectarnos a la fuente que es Dios mismo. Cuarto, otra de las soluciones para uno poder vencer el desánimo es rodearnos de personas que nos levanten los brazos, acercarnos a personas que nos puedan levantar nuestros brazos en Dios, animarnos, fortalecernos. Esto es bíblico. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 7 versículo 12, es un episodio muy conocido de la Biblia. Dice: y las manos de Moisés se cansaban. Siendo un hombre tan poderoso Moisés, dice que en algún momento se debilitaron sus brazos. Y dice: por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Escuchen, hay momentos donde tú y yo nos sentimos debilitados. El desánimo es un problema común. En cualquier momento de nuestras vidas nos sentimos así. Si Moisés, siendo el gran líder, se le cansó, estaba cansado ya de tener tanto tiempo las manos en alto para poder ganar la batalla espiritualmente, se cansó, pero gloria a Dios que tenía a su lado dos hombres, Aarón y Hur, que le sentaron y se ocuparon de levantarle las manos, mientras que él podía recuperar la firmeza. Dice que hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Escúcheme, nosotros necesitamos en algún momento de nuestra vida buscar ayuda, buscar personas que estén ahí no para criticarnos, para mirar nuestros errores, para mirar nuestras fallas, porque eso es lo único que sobra, gente que vea lo malo en nosotros, sino buscar gente que esté allí para apoyarnos, para levantarnos, para decirle: aquí estoy, a levantarte tus brazos porque sé que estás cansado, que estás desanimado. Necesitamos buscar ese tipo de gente y nosotros mismos ser ese tipo de personas para otros que quizás puedan estar en desánimo. Dice Primera de Tesalonicenses 5 versículo 11: por lo cual animaos unos a otros. Eso es un principio bíblico. Anímense unos a otros. ¿Por qué? Porque algunas veces nos desanimamos. ¿Qué necesitamos? La Biblia dice que si alguno cae, bienaventurado el que tiene quien le ayude, ¿verdad? Porque el que no está solo, porque cuando cae tiene alguien que le levanta, que le ayuda, que le fortalece. Dice la Biblia: ay del solo. Pero tú y yo no estamos solos. Seguramente a nuestro alrededor hay amigos, hay familiares, hay hermanos en la fe, hay ministros, hay pastores, alguien que puede ayudarte para levantar tus brazos en ese momento de desánimo en el que estás. Pero tienes que reconocer tu desánimo, tu necesidad de ayuda, buscar esa ayuda también en las personas especiales, ¿verdad? Dice la Biblia, por ejemplo, en 1 de Samuel 23:16, que en algún momento David se desanimó. Estaba cansado y desanimado, había perdido el vigor porque él veía que tenía un enemigo, que una gran oposición, y en algún momento él pensó que ya no iba a poder lograr avanzar. Pero en medio de su desánimo vino su amigo Jonatán, ¿verdad? Jonatán. Dice la Biblia en el versículo 16: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés, al desierto, y fortaleció su mano en Dios. Sí que necesitamos personas que vengan a nuestro desierto y fortalezcan nuestra mano en Dios. David era un guerrero, era un hombre de Dios, era un hombre poderoso, pero también se desanimó. También se desanimaba, estamos en esta carne, pero allí había un amigo, alguien que le levantó los brazos en medio de su desánimo. Así que una de las soluciones eficaces en medio del desánimo es esta: buscar
ayuda, gente que ore por nosotros y que nos levante los brazos. Y quinta y último principio, último consejo para nosotros vencer el desánimo es, escucha esto, a pesar de tu desánimo, continúa, avanza, sigue peleando, sigue luchando, ¿verdad? Porque establecimos al principio de esta predicación, de este mensaje, que el desánimo lo que busca es pararnos. Tú estás edificando, tienes que parar. Tú estás trabajando, te para. El desánimo hace que tú pierdas tu motivación, entonces te estanca, te para. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer cuando llega eso, es, escúcheme, no hacerle caso al desánimo, seguir, avanzar, seguir trabajando a pesar del desánimo. Usted dice, pastor, pero es que no me dan ganas ni de levantarme de la cama, no siento seguir en el ministerio, no siento continuar con esta tarea. Tienes que continuar, tienes que avanzar. Y te lo quiero mostrar en la palabra, en Nehemías 4:6. Volvamos a la historia. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esto ya lo leímos, pero es importante refrescarlo. Mientras que tuvo ánimo, el pueblo trabajaba. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9. Entonces oramos, ojo con lo que hicieron, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar. Se paró la edificación. Entonces Nehemías, que era el líder, entró en acción. ¿Qué hacer con este pueblo desanimado? ¿Qué hacer cuando ya no tenemos fuerzas para continuar? Mire lo que hizo Nehemías, versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcas. Él no les dio almohadas para que se fueran a dormir. Él les dio espadas, les dio lanzas, les dio arcos. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos, acordarse siempre, acordaos del Señor grande y temible. Ahí está uno de los principios. Y dice, y peleen, ojo, peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Yo no sé si usted esté viendo el principio allí. Ellos, en medio del desánimo, dijeron: todos al muro, todos a la tarea, vamos a continuar, no paremos. Escúchame, en medio de tu desánimo yo te digo, acuérdate del Señor y no pares, continúa, sigue en ese ministerio, sigue en ese negocio, sigue en ese matrimonio, sigue peleando, sigue luchando, vuelve a la tarea. Dice en el versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Escuchen, trabajaban y tenían armas de guerra, es decir, trabajaban y listos para la pelea. Trabajaban y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Escuchen versículo 17. Todos los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Escuche, esto nos está hablando de avance. Dice, trabajaban, cargaban, acarreaban, edificaban, tareas, muros. O sea, escúcheme, amado, el principio es que uno en medio del desánimo no puede parar.
Al contrario, ahí es donde uno tiene que avanzar. No dejes que el desánimo te paralice, ¿verdad? Escúcheme, les voy a contar algo que me sucedió a mí la otra vez, y para aplicarlo a esto. La otra vez me dio a mí por entrar a un gimnasio a hacer ejercicio. Yo no soy mucho de gimnasio ni de ejercicio, pero entramos con mi esposa unos días a un gimnasio a hacer ejercicios, y entonces entré con una motivación tremenda, ¿verdad? Y entonces me puse a alzar pesas y hacer abdominales, y yo quería hacer más de la rutina que me estaban dando, y de un momento a otro me fui para la casa y quedé así paralizado. O sea, parece como si mi músculo, yo sentía que no podía mover el brazo, quedé entumido, totalmente entumecido, los músculos, el brazo no podía moverme, y aún para tomar, escúcheme, no le estoy exagerando, literalmente, para tomar la cuchara y tomarme una sopa, o comerme el almuerzo, o tomar el cuchillo y cortar la carne, me dolía todo, no quería ni moverme. Entonces yo me quedé quietecito y no me movía, y yo pensé que estando quieto se iba a solucionar, pero al otro día peor, y al otro día peor, y no mejoraba. Entonces me fui para el gimnasio a poner la queja y a decir: venga, devuélvame la plata, ¿qué fue lo que sucedió aquí? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me pasó? Entonces el instructor obviamente le dio risa y me dijo: escúcheme, precisamente lo que usted tiene que hacer ahora es no quedarse quieto. Usted tiene que moverse. Usted tiene que trabajar el músculo, porque así no se va a mejorar. Entonces me pasó antes unas pesas y me puso a hacer otra vez ejercicio para que se me quitara el dolor. Y escúcheme, yo dije: esto parece una locura, ¿verdad? Porque mi cuerpo no quiere hacer esto, me duele. Pero precisamente esa fue la solución. Cuando empecé otra vez a mover, a agilizar y otra vez a hacer los ejercicios, se fue el dolor. Y escúcheme, es lo que pasa con el desánimo. El desánimo hace que nosotros nos paralicemos. Ya cuando uno está desanimado, uno no se quiere ni levantar, no tiene motivación, está quemado, como se sentía quizás mis músculos en esa oportunidad. Pero la solución no es ni tirarte en una cama, ni ponerte a dormir, ni paralizarte a ver películas y a comer helado. Escúchame, la solución es que tú te levantes y sigas trabajando, sigas luchando, sigas estudiando, sigas batallando. Y en la medida que tú empieces a trabajar, a luchar, ese desánimo se va a ir. Vas a renovar, vas a ver cómo ese músculo espiritual se activa y empiezas a avanzar en lo que Dios te ha dicho, y ese desánimo desaparece. El desánimo es una trampa que precisamente busca llevarte a paralizarte, a fracasar, a sentirte derrotado. Aún muchas personas en medio del desánimo han terminado suicidándose, pero tú avanza, continúa, pelea. Amados, estas son algunas soluciones. Escúcheme, resumamos aquí. El desánimo es un peligro para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual, familiar, emocional, laboral. No podemos dejarnos paralizar por el desánimo. Ya hemos visto algunas razones del desánimo. ¿Por qué me desanimé, pastor? ¿Por qué estoy desanimado? Vimos algunas razones, pero yo quiero animarte a que si tú estás desanimado o conoces a alguien desanimado, empecemos a trabajar en estos 5 consejos que podemos tomar, bíblicos de verdad. Identificar la causa de nuestro desánimo. 2, recordar a Dios, sus beneficios, sus promesas. Número 3, fortalecerte en Dios, en su presencia. Número 4, rodearte de personas que te levanten los brazos, que te animen, que te alienten. Y número 5, avanzar, continuar, trabajar y luchar a pesar de todo el desánimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Espero, mis amados, que esta palabra
la atesoremos y vamos a orar. Vamos a hacer una oración en este momento, porque sin duda hay muchas personas que pueden estar viendo este mensaje y sentirse desanimados. Y vamos a clamar hoy para que Dios haga algo sobrenatural, para que el Espíritu Santo te fortalezca, te levante, te active y puedas ser libre de todo desánimo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos en esta hora dándote gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es verdadera, y la suma de tus dichos, Señor, alimenta nuestra alma y nos transforma. Gracias por esta palabra que tú nos das, y queremos poner delante de ti, Señor, nuestras vidas. Señor, todo desánimo en nuestras vidas, toda frustración, toda tristeza, la estamos trayendo a tu altar. Y en el nombre poderoso de Jesús estamos clamando: Señor, muéstranos por qué estamos desanimados. Muéstranos, Señor, por cuál es la razón, la causa, Señor, de nuestro desánimo. Danos revelación. Y hoy clamamos, oh Dios, recordando tus promesas, sabiendo, Señor, que la palabra de Dios está llena de promesas, y que tú nos has hecho promesas, y que esto que estamos experimentando en nuestra vida, si estamos desanimados, es temporal, pero que tus promesas son eternas, son verdaderas, son reales y se cumplen en nuestras vidas. Señor amado, recordamos que tú has sido bueno, que tú nos has sacado de problemas mucho mayores, de situaciones tremendas en nuestras vidas, y esta no será la excepción. De aquí también tú nos levantarás y nos ayudarás. Señor, estamos viviendo momentos de crisis en el mundo, momentos de pandemia, de enfermedades, de situaciones económicas complicadas, complejas. Pero hoy, Señor, estamos creyendo que para ti no hay nada imposible, que tú nos levantarás en medio de estas situaciones y veremos tu gloria en el nombre de Jesús. Padre, hoy venimos a fortalecernos en ti. Levante sus manos en casa y dígale: Señor, yo me fortalezco en tu presencia, me fortalezco con tu palabra, me fortalezco en oración, me fortalezco con las promesas de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, yo clamo, Padre, por mis hermanos, Señor, que están desanimados, que están desmotivados, que están en ansiedad, en depresión, en tristeza. Señor, hoy me uno, Señor, a ellos en oración para levantar sus brazos, y oro, Señor, para que si hay alguien así pueda encontrar, Señor, esas personas que levanten los brazos, Señor, que levanten su ánimo. Ayúdanos a animarnos unos a otros, y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos para que nos ayudes a sacar fuerzas aún en medio del desánimo, para avanzar, para trabajar, para continuar en el ministerio, para continuar en el trabajo, para continuar en la labor, para continuar en esos estudios, para continuar con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, para avanzar a pesar de la adversidad, Señor, y creer que veremos la gloria de Dios. Padre, yo extiendo mis manos y creo, Señor, que tú traes victoria sobre tus hijos. Hoy, Señor, nos sacudimos del polvo, nos levantamos del desánimo y nos levantamos para vencer en el nombre poderoso de Jesús. Y el nombre de Jesús es glorificado en esta hora por tu pueblo, y todos decimos amén, amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición haber podido compartir este momento, esta palabra contigo, y te animo a que sigas conectado con la palabra del Señor, que sigas conectado en oración, que compartas este mensaje, esta palabra con quizás algún familiar, alguna persona que pueda estar necesitando estos consejos, y que tú puedas retener esta palabra en tu mente, en tu corazón, hacerla un rema en tu vida. Amados, les bendecimos. Queremos hacerles saber que les extrañamos, especialmente nuestra iglesia Casa de Paz aquí en Cartago, pero nos alegra también poder estar conectados a través de este medio. Seguimos, esta situación no nos ha parado, seguimos predicando, estamos llegando
a muchas personas con la palabra de Dios y seguimos avanzando en la obra del Señor. Y usted tampoco se me detenga, siga fuerte, firme en el camino del Señor. Amados, una bendición para todos, saludos para sus hijos, para sus casas, y nos vemos en la próxima transmisión de Casa de Paz en Casa. Chao, chao, bendiciones.